Compartiré detalles sobre el protagonista que te asombrarán. Aprendí a conducir en un Ford Pinto de 1976. Sé que piensas que eres demasiado genial para eso. Seguramente pensarías en un Corvette al menos, pero no. Era un Ford Pinto naranja con paneles de madera falsa en el lateral para darle estilo. Y si naciste antes de 1980, podrías estar preguntándote, ¿cómo sobreviviste? Porque sabemos que el Ford Pinto tenía defectos de diseño que implicaban que si era golpeado por detrás por otro coche, o solo un viento muy fuerte lo haría explotar en llamas. Y cómo el coche que Ford describió como el pequeño coche despreocupado, que fue construido para ser tan indestructible como un Modelo T, llegó a ser considerado como uno de los coches más peligrosos jamás construidos, es una historia que merece ser recordada. Antes de que se acuñara el término coche subcompacto, había fabricantes de autos pequeños en Estados Unidos. La corporación Crossley produjo coches ligeros entre 1939 y 1952, pero cuando los tres grandes fabricantes comenzaron a producir en masa coches más grandes, su mercado se derrumbó y la empresa quebró. Desde los años 50 en adelante, varios coches pequeños como el Nash Metropolitan, construido en Inglaterra para el mercado americano, y especialmente el Volkswagen Beetle, fueron importados, encontrando un nicho en un mercado americano dominado por automóviles más grandes. Volkswagen destacó su diseño único en su campaña de marketing, diciendo, piensa en pequeño. Para 1970, Volkswagen Group of America vendió más de 500,000 coches mediante más de 1,000 concesionarios, obteniendo el 7% del mercado automotriz estadounidense. Los fabricantes americanos empezaron a notar la tendencia y desarrollaron sus propios modelos. El American Motors Gremlin, lanzado en abril de 1970, fue descrito en marketing como la primera importación construida en América. Según el sitio web de revisión de autos Victory & Reseda, el Gremlin llegó en 1970, generando curiosidad y risas. Alguien notó que el Gremlin era la mitad de un Hornet de 2 puertas. Sin embargo, el Gremlin tuvo ventas respetables, superando los $25,000 en su primer año modelo abreviado. Una edición de 1971 de Popular Mechanics destacó que el Gremlin tiene un toque único y una personalidad distintiva, según sus propietarios. Pero cuando se les preguntó, la razón número 1 que dieron para comprar el coche fue la economía. Chevrolet entró en el mercado en otoño con el Vega, un coche muy promocionado. Motor Trend nombró al Vega el coche del año en 1971, un diseño con muchas dificultades, tema de otro episodio de El Chico de la Historia. John R. Danley, de la Universidad del Sur de Illinois, escribió en Business Ethics Quarterly en 2005 que no era previsible que Ford produciría un Pinto. La discusión giraba en torno a la baja rentabilidad del mercado de coches pequeños, y los fabricantes estadounidenses debatían si competir con las importaciones compactas o ignorar ese segmento y enfocarse en líneas más lucrativas. Pero Lee Iacocca, entonces vicepresidente ejecutivo de Ford Motor Company, abogó porque Ford produjera un subcompacto. Iacocca trabajó en Ford desde 1946 y participó en el diseño de varios modelos exitosos, como el Ford Mustang. El argumento de Iacocca no era solo la competencia en el mercado de autos subcompactos. Razonó que si Ford competía con las importaciones en ese mercado, sería más difícil para esas importaciones ganar terreno en los Estados Unidos y construir cosas como concesionarios, y por lo tanto no podrían competir tanto en mercados más rentables. Si alguien compraba un Ford como su primer auto, es probable que compre otro Ford cuando lo cambie. El Pinto fue considerado el proyecto de Iacocca, y fue una victoria para él cuando la Junta en enero de 1969 aprobó la producción del automóvil. Danley explica, dado el ambiente extremadamente competitivo, Iacocca impuso la regla de 2,000. El Pinto no podía pesar más de 2,000 libras, ni costar más de $2,000. Iacocca sabía que otros fabricantes americanos producían sus propios modelos, por lo que Popular Mechanics indica que requería un plazo de entrega récord de solo 25 meses, aún impresionante hoy. Según Marilyn Helms y Betty Hutchins en Management Decision, 1992, cuando se decidió producir el Pinto, se le dio el calendario de planificación de producción más corto de la historia. La directiva vino desde arriba, del presidente Lee Iacocca, quien enfatizó que el Pinto no debía pesar una onza más de 2,000 libras y no costar un centavo más de $2,000, y que la seguridad no era una prioridad porque la seguridad no vende. Un tribunal determinó luego que el Pinto fue un proyecto apresurado, donde el estilo tuvo prioridad sobre la ingeniería, y dictó su diseño más de lo usual.
Entre las decisiones de ingeniería dictadas por el estilo estaba la ubicación del tanque de combustible. Nombrado en honor al pony con manchas brillantes, Victory y Reseda explicaron que esta fue una idea de Lee Iacocca, aunque decidió ser completamente estadounidense en lugar de adaptar la plataforma global del Escort europeo. El resultado fue un monocasco compacto y ligero, con motor de 4 cilindros, transmisión manual o automática, disponible en coupé y camioneta. El diseño también se vendió bajo la marca Mercury de Ford como el Bobcat. El diseño exterior del coche por Robert Daikin de Ford generó cierta controversia. Según la edición de junio de 1972 del San Bernardino County Sun, el Pinto demostró que un auto pequeño y económico no tiene que ser feo. En 2009 Business Week clasificó al Pinto como el 8º coche más feo de los últimos 50 años. Para ser justos, el Gremlin fue clasificado en el 6º lugar. El Ford Pinto debutó en el Auto Show de Chicago y salió a la venta el 11 de septiembre de 1970. Al inicio solo existía la versión sedán, pero en febrero se lanzó una versión hatchback. Ford comercializó el coche como el pequeño coche sin preocupaciones. Los anuncios describían a Pinto como un pequeño coche que podía liberarte de todas tus preocupaciones automovilísticas, desde el alto precio y las facturas de gasolina, hasta el mantenimiento, las reparaciones, la potencia, la estabilidad, la amplitud y el silencio. El pequeño coche despreocupado se ocupa de todo. Notando que tenía más espacio interior que el Volkswagen Beetle y que tenía un precio similar a los pequeños importados económicos, Ford dijo que el Pinto era una pequeña mejor idea de Ford. La reacción inicial fue positiva. Victory y Reseda indican que el Gremlin recibió algunas risas y el Vega sufrió retiros del mercado, por lo que el Pinto parecía ser el ganador entre los tres. Para 1974 se vendieron más de 500,000 Pintos. Pero continúan Victory y Reseda, las cosas parecían ir muy bien hasta que alguien fue golpeado por detrás en un Pinto. La llegada del Pinto coincidió con un momento crítico en las regulaciones automotrices de Estados Unidos. En 1966, Ralph Nader, defensor del consumidor, publicó el libro Inseguro a cualquier velocidad, los peligros diseñados en el automóvil americano. El libro sostenía que los fabricantes de autos en Estados Unidos se resistían a invertir en seguridad y a los intentos de regularla. El libro transformó la opinión pública y fue el más vendido en no ficción en 1966. Esto y otros factores impulsaron audiencias en el Senado. Esto llevó a la creación del Departamento de Transporte de los Estados Unidos y agencias para establecer y aplicar normas de seguridad vial y automotriz. Esas agencias se combinarían en la Ley de Seguridad Vial de 1970, que creó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, o Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras. Según Danley, en 1969, la nueva agencia propuso regulaciones para abordar problemas de supervivencia tras accidentes. Estos requerían la integridad del sistema de combustible. En ese momento, estas eran meras propuestas presentadas para comentarios según las normas de la 1946. Ford y otros fabricantes estadounidenses respondieron durante la fase de comentarios. Danley menciona que el 19 de septiembre de 1973, Ford presentó una petición de reconsideración para la norma de seguridad de vehículos motorizados federales números 301. El anexo 2 incluía un análisis costo-beneficio de 2 ingenieros de Ford. El informe evaluó los costos y beneficios sociales de las regulaciones propuestas sobre incendios en tanques de combustible. Ese anexo volvería para atormentar a la empresa. Mientras tanto, Ford inició pruebas en preparación a las nuevas regulaciones, comenzando con Ford Mavericks modificados y después, en 1970, con el primer modelo del Pinto. Danley indica que, aunque las pruebas mostraron la vulnerabilidad del combustible, no existían estándares de rendimiento federales en ese momento, y las regulaciones propuestas solo cubrían colisiones frontales. Según Helms y Hutchins, la fabricación de herramientas y el desarrollo del producto se realizaron simultáneamente. Cuando las pruebas revelaron un defecto grave en el tanque de gasolina, las máquinas herramienta Pinto de $200 millones ya estaban casi terminadas. Ford optó por ignorar los problemas detectados en sus pruebas de impacto. En 1970, Ford decidió que el Pinto modelo 1973 cumpliría con las normas propuestas desde 1969, pero aún no promulgadas. Para entonces, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras proponía regulaciones más estrictas, incluyendo requisitos para colisiones traseras y vuelcos. Pero las nuevas normas no serían efectivas hasta el año modelo 1977.
Danley escribe que el Pinto de 1974 ya estaba en producción, y Ford decidió no hacer modificaciones en los Pintos de 1975 y 76. Ford tenía soluciones para cumplir con las nuevas normas, pero decidió no implementar los cambios antes de que las regulaciones entraran en vigor. Ford se arrepentiría de estas decisiones. Según Danley, para 1977, Ford estaba envuelto en una pesadilla legal y de relaciones públicas. Alrededor de 177 casos legales se presentaron contra Ford por muertes o lesiones debido a fallas del tanque de combustible en colisiones traseras. Entre los casos más importantes comenzó en 1977, con respecto a un accidente en mayo de 1972. Grimshaw v. El juez superior de la corte Stephen K. Tamura explica que un Ford Pinto de 1972 se detuvo inesperadamente en una autopista, estallando en llamas al ser impactado por detrás por otro vehículo. La señora Lily Gray, conductora del Pinto, sufrió quemaduras mortales. Richard Grimshaw, pasajero de 32 años, sufrió quemaduras graves y desfigurantes permanentes en rostro y cuerpo. Grimshaw y los herederos de la señora Gray demandaron a Ford Motor Company y a otros. El juez indica varios problemas del caso. El estilo dictaba el diseño, ubicando el tanque de gasolina detrás del eje trasero con menos espacio de aplastamiento que otros autos americanos. Esa prueba de choque durante el diseño demostró que el sistema de combustible del Pinto no podía cumplir con el estándar propuesto de 20 millas por hora de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en carreteras. Ford produjo y vendió el Pinto al público sin corregir los defectos. El juez señaló que Harley Cobb, ex ingeniero y ejecutivo de Ford, a cargo del programa de pruebas de choque, testificó que la dirección de Ford decidió producir el Pinto, sabiendo que el tanque de gasolina era vulnerable a la perforación y ruptura a bajas velocidades de impacto trasero, y un riesgo significativo de muerte o lesiones por fuego, aun cuando las soluciones eran factibles a bajo costo. Testificó que la decisión de la dirección se basó en el ahorro de costos que se derivaría de omitir o retrasar las soluciones. Tras un juicio de 6 meses, un jurado otorgó a Grimshaw $2.516.000 y a los Grays $559.680 en daños compensatorios. Sin embargo, lo más notable es que el jurado otorgó a Grimshaw $125 millones en daños punitivos. En ese momento, se creía que los daños punitivos fueron la mayor concesión en un caso de responsabilidad de producto y lesiones personales en Estados Unidos, pero el juez los redujo a $3.500.000. No obstante, fue la mayor concesión de daños punitivos en la historia de California hasta ese momento. Ford apeló sin éxito el fallo. Posteriormente, decidió resolver otros casos extrajudicialmente. Durante el juicio, la revista Mother Jones publicó el artículo Locura Pinto. El artículo prestó especial atención al anexo que se incluyó con la apelación de Ford de 1973 a las regulaciones de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en carreteras. Según Danley, el anexo 2 incluía un análisis de costo-beneficio hecho por los ingenieros de Ford, E. S. Grush, y Ciencias Sociales, Sonby. El informe evaluó los costos y beneficios sociales de las regulaciones propuestas sobre incendios de tanques de combustible. La interpretación de Mother Jones del anexo fue que Ford esperó 8 años porque su análisis interno de costo-beneficio, que pone un valor en dólares a la vida humana, decía que no era rentable hacer los cambios antes. Según Mother Jones, el Dr. Leslie Ball, quien había trabajado en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, dijo que la liberación a producción del Pinto fue la decisión más reprobable en la historia de la ingeniería estadounidense. El experto en seguridad de Los Ángeles, Byron Bloch, opinó que Ford tomó una decisión extremadamente irresponsable al colocar un tanque tan débil en una ubicación tan ridícula, en un extremo trasero tan suave. Parece diseñado para explotar. Premeditado. Mother Jones estimó a partir de los datos de Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en carreteras que entre 500 y 900 fallecimientos resultaron de los incendios de Pinto. El artículo ganó un premio Pulitzer. Varias afirmaciones del artículo de Mother Jones se repitieron en un episodio de 60 minutos de Columbia Broadcasting System. En 1978, Ford acordó una retirada voluntaria de aproximadamente 1.5 millones de Pintos y Bobcats, aunque el Pinto cumplía con las regulaciones pertinentes de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en carreteras. Pero un año después, alrededor de un tercio de los vehículos retirados no habían recibido las modificaciones del sistema de combustible.
Aunque no se identificaron problemas significativos con el Pinto de 1979, para entonces el coche había ganado la reputación de ser inseguros. Las ventas bajaron y 1980 fue el último año de producción. Se produjeron más de 3.1 millones de unidades entre 1971 y 1980. El caso del Pinto es considerado clave en la ética corporativa y responsabilidad de producto. Según Danley, en cuanto al razonamiento moral y la culpa, el caso suele considerarse un hecho indiscutible y obvio. Sin embargo, múltiples análisis conducen a conclusiones sorprendentes. En un artículo de 1991 en Rutgers Law Review, Gary Schwartz, de la Facultad de Derecho de Universidad de California, Los Ángeles, concluye que varias concepciones erróneas significativas rodean la comprensión pública del caso. Dada la fuerza acumulativa de estos conceptos erróneos, probablemente se puede referir al caso como mítico. El anexo 2, descrito erróneamente como un cálculo corporativo del valor de la vida humana, ha sido malinterpretado. El profesor Lee Binsel, de la Universidad de Virginia Tech, aclaró en 2021 que el documento no se refería a pintos. No eran colisiones traseras, sino vuelcos. No eran demandas ni decisiones internas de diseño, sino de elaboración de normas regulatorias externas. El adjunto no proporcionó un cálculo del costo de las demandas versus el costo de abordar el problema del combustible Pinto, sino que utilizó un valor estándar de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en carreteras para considerar el costo de la nueva regulación en toda la industria. Es crucial resaltar que el adjunto no valoró monetariamente la vida humana, ni determinó que hacer cambios no era rentable, como sugirió Mother Jones. De hecho, no reflejó la toma de decisiones interna, no ayudó a las posibles muertes en el Pinto debido al diseño del combustible, y no impactó las decisiones internas sobre el diseño del Pinto. Además, la evaluación de Mother Jones de 500 a 900 muertes accidentales fue una completa malinterpretación de los datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en carreteras que no representaban muertes por incendios en el Pinto, sino datos de mortalidad por vuelcos en toda la industria. El número real no fue de 500 a 900, sino de 27. En agosto de 1978, Indiana demandó penalmente a Ford por la muerte de 3 adolescentes en una colisión por alcance que involucró a un Pinto. El Estado argumentó que las acciones de Ford equivalían a homicidio culposo. Según Associated Press, Harold McDonald, vicepresidente de ingeniería de Ford, defendió la decisión de colocar el tanque de combustible detrás del eje trasero, argumentando que debería estar lo más lejos posible del motor. En defensa de la empresa, presentó una estadística sorprendente que desafía la imagen de trampa de fuego. Un estudio federal mostró que en 1975 y 1976, el 1.9% de los automóviles de la nación eran Pintos. Solo el 1.9% de los accidentes mortales con fuego, un promedio de 13 por año, ocurrió en un Pinto. A pesar de su reputación, el Pinto tuvo un registro promedio de fatalidades por fuego para los subcompactos. En términos generales, se desempeñó similar al Vega y al Gremlin, y notablemente mejor que el Volkswagen Beetle. Danley concluye que, a la luz de los hechos tal como los conocemos, hay pocas pruebas de que incluso haya un ápice de verdad en el mito del Ford Pinto. Según Matthew Lee y David Ehrman en Presidential Studies Quarterly, 1986, la narrativa del Pinto se debe principalmente a la fiebre periodística post-Watergate, donde los reporteros regularmente destacaban conspiraciones, cálculos morales y mal comportamiento organizacional. El revisionismo histórico es un término utilizado para describir la revisión constante de la historia a medida que se recopilan nuevos datos o se adquieren nuevas perspectivas basadas en el contexto histórico. Esa es la disciplina de la historia, y quizás una revisión atrasada es admitir que todas las cosas horribles que escuchamos sobre Ford Motor Company y el Pinto en los 70 y 80 podrían haber sido exageradas. El monstruo podría no haber sido tan monstruoso como una vez pensamos, incluso si la reputación del coche continúa. Así la gran controversia del Pinto. Sí, los diseñadores de Ford sabían de los defectos de diseño que podrían costar vidas, pero las razones de esas decisiones tal vez no fueron tan maliciosas como alguna vez nos dijeron. Y la reputación del coche como una trampa de fuego y una trampa mortal estaba claramente exagerada. El hecho es que estabas tan seguro en un Pinto como en un American Motors Corporation Gremlin o un Chevy Vega, y probablemente más seguro de lo que habrías estado en un Volkswagen Beetle. Pero explotar el mito del Pinto podría llevar a muchos de nosotros, niños de los 70 y 80, a preguntarnos si toda nuestra infancia fue una mentira.
Espero que hayas disfrutado este episodio de El Historiador. Visita nuestra comunidad en thehistoryguideguild.locals.com, nuestra página web en thehistoryguide.com y nuestra mercancía en teespring.com, o reserva un mensaje especial del historiador en Cameo. Y si quieres más episodios de Historia Olvidada, todo lo que tienes que hacer es suscribirte.